No tengo... No. No, pero no importa. Ya. Hola, estamos hoy día sin retorno, por eso estábamos hablando antes de tiempo. Bienvenidos a todos a nuestro programa Semana Red. Estamos con dos En Chile de que en situaciones muy complejas como la que vivió El Salvador en temas de seguridad ciudadana se puede revertir todo lo que ellos por años pensaban que no era posible. Y eso yo creo que fue un gran aprendizaje. No necesariamente uno puede copiar todos los modelos, pero sí se va abriendo la posibilidad de tener alternativas para luego poder, en algunos temas, replicar. A ver, vamos a hacer un pequeño alto porque me dicen desde el YouTube que no se escucha nada. Quiero saber si estamos con algún problema. No sé si nos escuchan ahora desde... ahora nos dicen que ahora sí se escucha, así que estamos en una multiplataforma. Sí. O sea, porque estamos saliendo por YouTube, por Twitter, si no me equivoco, por Twitter, por Instagram, sí, por todo. Y nos decían que no se escuchaba nada, no se escucha... Ahora sí dicen que se escucha, ya. Disculpa, José. No, estaba comentando que fue una experiencia bien impactante. En 2 días pudimos estar con altas autoridades del gobierno de El Salvador, con ministro de Defensa, ministro de Justicia y Seguridad, con el jefe de la Policía Nacional, con el jefe de la Academia de Formación Policial, y también conocimos el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que no necesariamente uno puede copiar todas las políticas públicas o la implementación de estos temas en Chile, pero sí sirve para hacerse un marco general de ideas que uno podría de alguna manera replicar en Chile o ver otras realidades en otros países y de ahí sacar conclusiones para una realidad que es propia nuestra, que no es la misma que vivió El Salvador durante más de 20 años de guerra de pandillas. Arturo. Sí, yo me atrevería a decir que la palabra que resumió el viaje, de hecho lo comentamos una vez que nos subimos al avión de vuelta, después de esta intensa agenda durante 48 horas con múltiples reuniones, clases de frentón con no solo el jefe de la policía, sino que con todo el alto mando que tienen a cargo, por un lado la parte investigativa, la parte de inteligencia, la parte operacional, nos fueron explicando uno a uno todas las materias, pero la gran palabra acá es esperanza. Esperanza porque si bien, tal como dice José Antonio, coincido, no todo es aplicable a Chile. Hay ciertas cosas que son propias, digamos, de la realidad que les tocó enfrentar a ellos. Otras particularidades, digamos, desde el punto de vista normativo que no aplica en nuestro caso. Pero en términos generales, el grueso, efectivamente, sí. Una palabra que se nos repitió permanentemente, o más bien un concepto que se nos repitió, nos decían en cada una de las reuniones, incluso cuando uno hablaba con la gente en la calle, es la voluntad política. En el fondo es sorprendente, algo tan básico, uno se da cuenta que fue como el ancla que permitió hacer un cambio tan sustantivo en El Salvador, tan sustantivo de pasar, para que se hagan una idea, de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes a estar hoy día en 2,6, en algo por ahí. Es un cambio radical, sustantivo, que se traduce, uno toma la cifra de homicidio, pero en el fondo eso porque yo, en una reunión, no sé si te acuerdas, José Antonio, pregunté yo, bueno, ¿qué pasa con los otros delitos de mayor connotación social, con los otros delitos, digamos, o crímenes de mayor connotación? Y efectivamente, o sea, nos mostraron los indicadores y todos en una baja muy sustantiva, siguiendo la línea de lo que hicieron hace 20 años, que fue como el puntapié inicial, con uno de los tipos delictuales que tenía más complicado al pueblo de El Salvador, que era el secuestro.
particularmente coincidió que nuestro anfitrión allá fue como el ministro de Justicia y Seguridad, que es parte del gabinete de seguridad que está a cargo de todo el plan que se ha desarrollado. Ese ministro, más el de Defensa, más el jefe de la policía, más el fiscal, componen el gabinete de seguridad. Y él, mucho antes de ser ministro, por cierto, mucho antes de que Bukele fuera presidente, le había tocado ser fiscal y se propuso el terminar con el delito de secuestro o de reducirlo a tal punto de que no fuera tema en el país. Y eso había ocurrido, corrígeme, pero 15 años, 20 años atrás. O sea, se dieron cuenta que en el fondo que haciendo un estudio muy profundo de a quién tienen al frente y cómo abordarlo de una manera investigativa en términos de inteligencia, anticipándose, digamos, a las mismas bandas y muchas otras cosas que por cierto, son relevantes, se puede. Y esa es la sensación con la cual nos volvimos a Chile. Efectivamente, hoy día estamos en pleno trabajo de diseño, de estudiando ya en el detalle, digamos, las normas, el trabajo legislativo que hay detrás, cada una de las materias que fueron aprobadas allá, le preguntamos cómo lo hicieron, si ni siquiera eran mayoría cuando empezaron a aprobar estas leyes. Y ellos nos decían, mira, está en la magnitud del clamor ciudadano porque se haga, porque volvamos a tener un país tranquilo, un país en paz, que al final los parlamentarios independientes con los políticos estaban obligados a aprobar las materias, digamos, a aprobar el respaldo a los carabineros, o sea, las policías de allá, las mejoras sustantivas en la infraestructura de ellos, qué decir en temas tan sensibles como lo que estamos viendo atrás, la construcción, digamos, de penales de máxima seguridad que permitiera separarlos de la población penal común y para poder seguir haciendo un trabajo de reinserción que también tiene muy desarrollado, se ha hablado poco de eso, pero tienen un trabajo en todos los otros penales con la población penal normal que también da que hablar desde el punto de vista positivo y en fin, o sea, son muchas las aristas que uno podría comentar que sacamos al limpio de este viaje a El Salvador. Hay un contraste bastante grande con lo que ha hecho, cierto, el presidente Bukele a lo que pasa en Chile. Cuando vemos a un presidente que desconoce la crisis de seguridad en la que vivimos, cuando hay un subsecretario que dice hace un tiempo, decía no hay evidencia que permita sustentar una amenaza real de la operatividad del Tren de Aragua en Chile, cuando vemos a otros que defienden todavía la dictadura de Maduro, este régimen tan autoritario, cierto, que además nos ha traído tantos problemas internamente e incluso problemas de seguridad nacional, ver que esta palabra que decía Arturo, esta frase, la voluntad política, que con voluntad política pudieron avanzar mucho. Es fundamental y la manera de que las autoridades tomen los temas, porque cuando nosotros tenemos una ministra vocera que dice que la inseguridad es una sensación de las personas, que es un tema electoralista, un tema de redes sociales, y vemos cómo en Chile lamentablemente se cuentan los homicidios, los muertos, y no como tienen en El Salvador una contabilidad a la inversa. ¿Cuántos días sin homicidios lleva el país entero? Cuando tenemos un presidente que convoca una mesa, en la cual a ustedes también les tocó participar, para trabajar el tema de la seguridad y a las pocas semanas indulta delincuentes y terroristas. Ahí tú te das cuenta de que es una actitud, es una frase, pero no se condice con una acción concreta. Ellos, hace 20 años, como dice Arturo, dijeron, ¿cuál es la rentabilidad? Lo miraron hasta una especie de punto de vista económico, delictual. ¿Cuál es la rentabilidad del secuestrador? Y decían, el secuestrador tiene un 95% de rentabilidad en su negocio porque solo capturan a 5 de cada 100 secuestradores. Y eso lo llevaron a prácticamente a cero. Y ahora, hace 4 o 5 años atrás, dijeron, bueno, ¿cuál es la rentabilidad del homicidio? Y era igual, era equivalente a la rentabilidad del secuestro. Dijeron, bueno, solo atrapamos a 5 de 100 homicidas. ¿Qué hacemos para revertirlo? Y ahí comienzan toda una planificación, que no es solamente salir a la calle a arrestar o a detener gente, sino que es estudiar el sistema delictual. Las pandillas tienen una organización piramidal que termina siendo una especie de familia, un estado paralelo que cobra impuestos, porque tú instales un local, porque vendas en una esquina el comercio ilegal, porque pagues por seguridad, y con eso ellos mantienen a sus asociados o afiliados. Pero para entrar a esta asociación ilícita o a esta agrupación ilícita, tienes que haber asesinado a alguien.
Entonces, básicamente, los 60.000 integrantes de las pandillas, la Salvatrucha o la Barrio 18, habían asesinado a alguien para ser miembros de esto y garantizar su previsión, para garantizar su salud, para garantizar la alimentación de su familia, etcétera, etcétera. Todo eso lo estudiaron, lo tenían bien registrado, y cuando salieron a capturar a estos pandilleros, ya sabían más o menos quiénes eran, dónde estaban, y la verdad es que los tipos se entregaron. Se fueron entregando porque vieron tal fuerza, tal decisión de enfrentarlos, que algunos de ellos solo atinaron a esconderse y, como nos decían, lo encontraron hasta en los pozos sépticos, escondidos. No, la gravedad de lo que pasa allá es lamentable, y aquí veíamos en las imágenes de cómo también se han preparado, no solo en todo lo que es inteligencia, que es súper importante, el trabajo coordinado con Fiscalía, con las Fuerzas Armadas. Tú nos contabas, Arturo, de cómo tienen estos cordones también internos en las cárceles, y es algo que hoy día también se ha dejado de lado en Chile, el poder tener más cárceles. Veíamos unas declaraciones que casi que no, hay que ver a cuántos podemos dar con delincuentes, entregarles una condena porque estamos como sobrepoblados. Eso no debería ser el problema. O sea, el problema debería ser: trabajemos para tener las cárceles necesarias, también segregadas, tú lo contabas, José Antonio, pero el trabajo en equipo que se hace también dentro de la cárcel. Sí, efectivamente. Ellos se paran súper bien. O sea, acá se trata de un grupo de personas criminales que todos los que están ahí, nosotros pedimos fichas de delincuentes que estaban privados de libertad, nos entregaban las fichas y mirábamos, no había nadie que no estuviera sino por de los delitos más graves que nosotros por lo menos conocemos en nuestro catálogo de tipos penales acá en el país. Todos, o sea, la base, digamos, era un homicidio por debajo, digamos. O sea, y en el caso de ellos es un régimen bastante estricto, duro, como es en otras partes también, porque de repente se apunta con el dedo a El Salvador, de que pasan 23 horas, digamos, al día encerrados en las celdas y no tienen acceso, digamos, al espacio libre, controlado, por cierto, ahí en el mismo lugar. Pero lo que ocurre es que eso mismo uno lo ve en otros lugares en donde hay regímenes estrictos, como en Italia, que es la única manera. Distinto es lo que ocurre en otros penales, en donde, por ejemplo, tienen el programa Cero Ocio. Y claro, en el programa Cero Ocio les permiten, asumiendo que la reinserción de ellos, de los que han cometido delitos como los de distinta categoría, ¿no? A las personas en el fondo que han delinquido, pero que tienen algún tipo de esperanza en materia de reinserción, les dicen: compadre, usted trabaje 2 días y se le va a descontar 1 día de privación de libertad. Y en eso, en el fondo, ellos, y con otros programas de educación y otras materias, digamos. O sea, lo tienen como súper bien resuelto. Pero yo quiero volver a la parte operativa, porque a mí me llamó mucho la atención, porque de repente uno escucha a personas, particularmente en campaña, diciendo no, pero si acá hay que poner mano firme y se acabó la fiesta, y una serie de elementos que tienen que ver con transmitir esa sensación. Pero y ellos también les pasaba lo mismo. ¿Cómo lograron de que efectivamente eso se tradujera en realidad? Y nos decía, fíjate, el ministro de Defensa que es uniformado, porque es el comandante en jefe de la Armada en ejercicio también. Y cuando le tocó asumir esto, le dijo a todos sus soldados, porque en estado de excepción les tocaba también, al igual que acá, estar, digamos, patrullando muy parecido a lo acá. No tienen contacto con la población en el plano, digamos, de ejercer la fuerza. Me refiero a las Fuerzas Armadas, para eso están las policías, pero el resguardo de las policías corre por cuenta de las Fuerzas Armadas. Y el primero que estaba ahí era el mismo ministro. Entonces, cuando el ministro es el que está junto a sus soldados protegiendo a las policías entre medio de los pandilleros, entre medio de los tiroteos, bueno, ahí sí que les van creyendo en el fondo de que efectivamente la voluntad política está. Eso hace toda la diferencia, y eso es lo que nosotros necesitamos acá, porque imagínate que, sin ir más lejos, el día de hoy la noticia en el fondo que nos dan desde el gobierno está pero en la dirección totalmente opuesta. No sé si lo vieron en un diario.
mandándole un mensaje a los tribunales de justicia por el diario más encima, por los medios de comunicación, diciendo que los jueces, particularmente en materia criminal, que mandaran a la cárcel a personas tenían que, como que les iban a pasar la cuenta de que tuvieran a la vista el que no tenían espacio en las cárceles. Es como decirle al juez, mire, si usted va a condenar a alguien, tiene que tener a la vista dónde lo va a mandar. Que ojo, puede ser, porque el hacinamiento debe estar del orden del 40-45% acá en Chile hoy día, o cercano, 38% por ahí. Y claro, pero es que el tema es que no han sido capaces de construir más penales. Es como algo medio ingrato, medio incómodo para algunos, sobre todo para la gente de izquierda que se llena la boca con los derechos humanos, como que la violación de los derechos humanos solo fuera desde la perspectiva del Estado hacia la población y no desde cualquier tipo de organización, como lo dicen los instrumentos internacionales, sí. Lo que comentábamos hace algunos días, digamos, a propósito de que... La Declaración Universal de Derechos Humanos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos queda lo suficientemente claro, si es que eso uno lo lleva, digamos, también a nuestro catálogo de derechos fundamentales. Acá la transgresión a los derechos fundamentales puede venir de cualquier organización de personas, de cualquier grupo de personas, y el deber del Estado es protegerte independiente de quién sea el que está violando esos derechos. Y bueno, allá lo tiene súper claro, acá ha costado mucho. Eso es por el activismo de gente de izquierda que termina, digamos, en esta lógica de que no construyen cárceles, las terminan hacinando, violando más los derechos humanos, porque terminan viviendo donde debían caber 4, están viviendo 8 o 10, con las consecuencias que eso implica, y más aún diciéndole a los jueces no vaya a condenar a alguien si es que no tiene una plaza dentro de una cárcel para que esa persona pueda ser recibida. Oye, y cada día conocemos más noticias de la amenaza del crimen organizado en Chile, de vencer estas barreras tanto legislativas y también políticas, porque sabemos que hay un grupo muy ideologizado, lo decía Arturo, el tema de los derechos humanos, parece que solo los delincuentes para un sector tuvieran derechos humanos, pero llama la atención las declaraciones de Patricia Bullrich. Y ella señala que hay alguna tipo de operación de Hezbollah en Chile, y vemos al gobierno, la verdad es que tratando de llamarla como a terreno, lejos de decir, oye, trabajemos de manera colaborativa para enfrentar esta situación. ¿Cómo ves tú eso, José Antonio? ¿Y cómo lo enfrentarías tú también si tú estuvieras? Bueno, obviamente sería muy distinto, pero ver la inacción del gobierno hoy día refleja lo inoperantes que son, porque y lo ideológicos que son, porque para ellos solo está la ideología y por lo tanto son capaces de seguir conversando con Maduro y decir, no, vamos a conversar con él para analizar esta situación. Son capaces de enviar a un subsecretario a Venezuela a firmar un acuerdo que no vale nada, con personas que no tienen ni siquiera autoridad quizás para firmarlo. Son capaces de tener un asesor del Ministerio del Interior que los últimos viajes han sido todos a Cuba a codearse con los altos dirigentes de una dictadura. Entonces, la ideología y la falta de preparación hacen que este sea un gobierno inoperante. Es evidente que la relación o el eje de agrupación de países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, está con Irán. Irán firmó un convenio con los bolivianos sí, para proveerlos de drones. Yo puse un tuit el domingo y dije, oiga, pongamos ojo en esto de los drones bolivianos porque pueden transformarse de un dron de vigilancia en un dron de ataque. Cuando desde Argentina, donde también se está haciendo un trabajo de control o de enfrentar las bandas, incluso dentro de la cárcel, porque como se sabe, el que domina la cárcel domina la calle, y la ministra dice, hay indicios de que hay acciones terroristas en Chile. Yo lo primero que hago es decirle, ministra, voy para allá, conversemos y veamos cómo lo enfrentamos, porque es un riesgo para todos los países la actividad terrorista. Esto es algo que también se planteó desde Estados Unidos. Sí. El senador Marcos Rubio dice, aquí hay una posibilidad de terrorismo, siendo que Argentina además sufrió un acto terrorista enorme cuando vuelan un edificio, ¿no es cierto?, cercano a la comunidad judía. Por lo tanto, ¿hay que poner atención? Sí. Pero no nos sorprenda, porque los que hoy día nos gobiernan son los mismos que decían que en el sur había violencia rural
y no terrorismo. Son los mismos que decían que no era necesario tener una zanja y que bienvenidos todos los que quisieran estar en Chile. Son los mismos que han indultado a terroristas y son los mismos que han indultado a delincuentes. Por eso no nos podemos sorprender de la actitud del gobierno, pero es en la línea equivocada. Aquí lo que decía Arturo o lo que decías tú es la colaboración, es juntarse a conversar con ella más que con Maduro. Sí, juntarse a conversar con Maduro es una vergüenza. O sea, imaginen cómo ha tratado Maduro al actual presidente o Diosdado Cabello, que tiene un alto cargo. Es como un blanqueamiento internacional juntarse con él, en el fondo. Sí. Claro. Porque si él quisiera colaborar, entregaría todos los datos que tiene, no necesitaría llamar al presidente, oye, juntémonos a conversar. ¿De qué van a conversar? Si aquí lamentablemente estamos con grupos con crimen organizado que viene desde Venezuela, que operan desde allá, que ingresan a nuestro país, matan, asesinan, ¿cierto?, a un asilado político, y no vemos mayor respuesta del gobierno, y eso llama la atención también de que sigan teniendo buenas relaciones con Maduro. Eso es no tener carácter, eso es ser un gobierno débil, un presidente débil, frente a una amenaza como esta. Y finalmente es algo que planteó Arturo cuando estábamos de viaje, decía, aquí ya no es un riesgo de la seguridad de las personas, es un riesgo de la seguridad nacional. El ingreso de bandas organizadas, la violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos chilenos, porque esto es una violación sistemática de los derechos humanos, desde la libertad de movilizarse a la hora que yo estime conveniente, y podemos ver hoy día cómo la gente se restringe de salir de noche, hasta la libertad de reunirme con otras personas por la amenaza de que vaya a ocurrir algo, o de ir a hacer una exposición pública porque hay un grupo de intransigentes que agreden y gritan. Bueno, al final termina siendo una amenaza para la seguridad nacional. Si uno no puede salir de su casa, están prácticamente todas las garantías constitucionales en riesgo. O sea, imagínate lo que significa, bueno, es lo que es el diario vivir, digamos, de miles de personas que lamentablemente, junto con que se esconda el sol, uno termina refugiándose en su casa, ojalá con hartas rejas, y eso no puede ser. Esos derechos humanos que están siendo transgredidos, el Estado tiene el deber de hacerlos respetar. Y si es que es necesario meter a la cárcel a los delincuentes o a los criminales que están infundando, o sea, generando, digamos, ese temor, es lo que debe hacer. Si es eso, es el deber ser. Oye, hay otro tema que preguntan harto en el chat, ¿qué es lo que pasó con la mesa? La mesa está aquí. La mesa del Congreso, y esta intromisión del gobierno, del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado, que es de verdad una vergüenza. De ver cómo vimos las primeras declaraciones del diputado Kaiser, cuando decía, hasta a mí me llamó el gobierno para ofrecerme acuerdo para no estar presente en la sala al momento de la votación. O sea, esto de verdad me parece una vergüenza. Nuestra bancada presentó una moción de censura, y uno lo que espera es que se reivindique el rol de la presidencia y de la vicepresidencia. Además, yo quiero hacer aquí un comentario quizás que ha pasado colado. La presidenta de la actual, digamos, la comunista Cariola, férrea defensora y feminista hasta los huesos, pero de cartón, porque tiene sentado a su lado al vicepresidente que ofendió e insultó a su asesora. Entonces, para poder llegar a la mesa, o sea, tiene que sentarse con el que agredió a su asesora. Entonces, eso es ya del máximo impresentable todo. Sí, y desde el punto de vista de la estructura de nuestra sociedad, de nuestro Estado, es extremadamente grave. Porque que el Poder Ejecutivo que se entromezca se inmiscuya, digamos, en las decisiones que tiene que tomar autónomamente otro poder del Estado, que de pronto le sirve de contrapeso. O sea, si hay, por definición, existen dos grandes órganos muy poderosos, que es el Ejecutivo y que es el Legislativo. Congreso Nacional
presidencia de la República, gobierno, si es que lo quieres ver así. Y desde el momento en el fondo que se empieza a orquestar desde el Ejecutivo, con todo su aparataje, con todo su poder político y económico, que también podría tener que ver, digamos, en esta situación, en las decisiones internas que tiene que tomar una rama del Congreso Nacional, es extremadamente delicado. O sea, lo mínimo es censurar a la mesa que estuvo disponible para cambiar su voluntad, o al menos, digamos, a uno de sus integrantes, con tal, digamos, de que no se respetara la voluntad de quienes están llamados a votar por quienes los van a dirigir durante el próximo año. Eso es muy delicado, o sea, y salió de palabras de una de las personas involucradas. Cuando el actual vicepresidente, Gaspar Rivas, dice que el ministro o la subsecretaria le ofrecieron en el fondo esta vicepresidencia, bueno, más claro, digamos, es imposible. Evidentemente que el Ejecutivo lo que está haciendo acá es entrometerse en decisiones que son autónomas, que son independientes, y encuentro muy grave lo que he podido leer, digamos, en las horas pasadas de algunos personajes políticos que piensan que en virtud, digamos, de esta censura, que lo hacemos por respeto a la institucionalidad que tiene que funcionar en el país como corresponde, piensan que por no apoyarla estarían dañando al Partido Republicano. En el fondo, esa lógica de política chica, pequeñez, que no se condice con lo que hay detrás. Acá estamos, particularmente la bancada de diputados del Partido Republicano, lo que está haciendo es poner en su lugar la institucionalidad de Chile, que los dos órganos principales tengan sus espacios de autonomía, que quede claro o lo suficientemente claro qué es lo que le ofreció, más allá de la vicepresidencia, el ministro Elizalde, la subsecretaria, a las personas en el fondo que terminaron votando por ellos, con tal, digamos, de tener a la diputada Cariola a la presidencia o en la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso se tiene que investigar y por de pronto, digamos, el día que corresponda, si es que hay algún parlamentario de derecha que no apoya la censura, va a tener que dar explicaciones de por qué están afirmando a la diputada Cariola en el puesto mal habido. No, y a mí me sorprende, recién leyendo las declaraciones del ministro Elizalde, que dice: el último proceso constituyente tuvo una presidenta republicana y eso nadie lo cuestionó. O sea, trata de empatar. Finalmente nosotros no obtuvimos, o Beatriz en este caso no obtuvo la presidencia del Consejo de manera truculenta, de manera fraudulenta como lo hicieron ellos, y llegó en buena lid con los votos necesarios para poder ser la presidenta del Consejo. De nuevo, un gobierno incompetente. Y se ve muy reflejado en la necesidad de salir a ofrecer distintas cosas que no sabemos quizá a qué punto llegan, para lograr votaciones. Y habla también muy mal de los parlamentarios que ceden a la tentación de entregar su voto a cambio de algo. Lo más increíble es lo que tú dices de la presidenta de la Cámara, la actual presidenta, Carol Cariola, que habiendo tenido expresiones en contra del parlamentario, el parlamentario en contra de sus asesoras, no solamente una vez, varias veces, hoy aparezca sonriendo diciendo estoy tan contenta de contar con este vicepresidente que es Gaspar Rivas. Y por otro lado, el gobierno que se presta para este tipo de operaciones. Es un gobierno capturado al final por una mala gestión, capturado por malos parlamentarios que son capaces de venderse. Por alguna prebenda, por algún cargo, por alguna facilidad para su distrito o para algún familiar. Claramente la política está en una situación que para la ciudadanía es terminal. Y nosotros lo que hemos planteado es elevar los estándares. Por eso, por ejemplo, los que van a ir de candidatos en las próximas elecciones, que es la primera elección que enfrentamos como partido a nivel nacional, constituido, es tan alta. Y hay un compromiso ético que va más allá del piso que fija la ley. Porque la ley fija ciertos estándares. Sí. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos la ley del lobby. ¿Alguien le habrá hecho seguimiento al ministro Elizalde respecto de este pseudo lobby que realiza, que no es el lobby de un particular, ¿no es cierto?, que va a pedir audiencia,
Pero claramente él hizo un lobby y algo entregó a cambio de los votos de algunos parlamentarios. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo le vamos al estándar? Una manera es plantearle a los que van a ir de candidatos que se comprometan a ir más allá de lo que establece la ley. Por ejemplo, no viajar al extranjero con fondos públicos. La ley no lo establece, pero nosotros decimos que un concejal no debiera viajar a otro país a analizar la situación de la basura o esto, lo otro, porque hoy día tiene todos los medios digitales para poder hacerlo. Y si quiere hacerlo, bueno, que vaya con sus recursos, no con los recursos del municipio. No apitutar a parientes en cargos de exclusiva confianza. Una cosa es que alguien vaya a una elección popular y salga electo, pero cuando hay que determinar quién es el jefe de gabinete, cuando hay que determinar quién es el jefe de servicio, y eso depende de una autoridad, bueno, que no se use para atraer votación, para convencer a un concejal, a un diputado que vote de acuerdo a la línea de la autoridad. Una vergüenza. Y yo creo que el ministro Elizalde debiera, es difícil que lo haga, pero debiera asumir su responsabilidad y el presidente debiera darse cuenta de lo que fueron capaces de hacer para mantener una mayoría muy pequeña. Por un voto. Sí, por un voto, pero además esto ya trajo consecuencias en algunas comisiones. O sea, si el gobierno cree que con esto va a tener una tramitación legislativa fácil, no, acaban de perder la presidencia de la Comisión de Constitución. Esto va a traer otras consecuencias en las comisiones. Claro, ellos ser un gustito político. ¿Cuánto les va a durar el gustito político? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? Pero les va a traer otro tipo de consecuencias. Y el debilitamiento de la figura presidencial, que tiene que recurrir a este tipo de triquiñuelas para ganar un cargo, bueno, le va a terminar pasando la cuenta. Sí, el diputado, que no es de nuestra bancada, que es el diputado Roberto Arroyo, tildó de ilegal la votación de la conformación de la mesa y dejó entrever que podría haber cohecho en la supuesta acción del ministro Elizalde. Nosotros aquí lo que hacemos es un llamado a corregir esto. Nuestra bancada ingresó a esta censura, esperamos que se vote el lunes y contar con los votos necesarios. Aquí también parece impresentable lo que ha hecho la Democracia Cristiana en abanderarse con la candidata comunista. Yo creo que los demócratas cristianos antiguos o de base no pueden entender este giro que hace, ¿cierto?, la Democracia Cristiana para seguir sobreviviendo en el espectro político, aliarse con el Partido Comunista. Yo creo que eso es una de las novedades también que podríamos, o particularidades que han surgido también de esta votación. Sí, eso se venía viendo hace tiempo. La Democracia Cristiana, con tal de poder seguir subsistiendo, ha hecho eso, ha votado sistemáticamente proyectos de ley que apuntan o que están en una dirección totalmente opuesta a lo que ellas históricamente han siempre defendido. Están ahora en una dinámica de acuerdos electorales, es decir, nuestros votos sirven también, dirían ellos, para elegir comunistas. En fin, o sea, la verdad es que es natural, están sufriendo las consecuencias naturales de lo que uno esperaría al desintegrarse tan rápidamente. O sea, es en el fondo crónica de una muerte anunciada. Ahí son manotazos de ahogado lo que están haciendo ahora, pero desperfilándose completamente. Bueno, y también hacer el punto de que la actual presidenta de la Cámara de Diputados viene del distrito donde está el alcalde Jadwe. Y ahí de nuevo hablar de los estándares, porque el Partido Comunista tuvo un encuentro este fin de semana recién pasado y Jadwe entró en vítores, o sea, lo aplaudían como un alcalde modelo. Es una persona que está cuestionada por los tribunales, por la Fiscalía, que está próxima a una eventual formalización, está cuestionada por temas de las luminarias, por un tema de un festival, por el tema de una reconstrucción de una escuela y ahora por su, entre comillas, proyecto emblemático que eran las farmacias populares. Bueno, Carol Cariola viene de ese mismo distrito. Sí. Es un distrito que nos puede traer sorpresas, porque Carol Cariola no tenía comunicación con el alcalde Jadwe. El otro diputado de ahí, Barrera, no tenía comunicación con el actual alcalde. Los que son concejales en esa comuna, que tiene mayoría del Partido Comunista, no tenían relación con el actual alcalde.
Además, yo creo que es una imprudencia que el Partido Comunista elija a Carol Cariola, que viene del distrito del alcalde Jadwe, que está cuestionado y muy cuestionado por temas de probidad, instalarla a ella de presidenta de la Cámara, siendo que no se sabe cuáles son los vínculos que puedan llegar a existir entre el alcalde y una parlamentaria del mismo distrito. Sí, es lamentable toda esta situación. Yo ayer estuve en una reunión con la Cámara de Comercio de Patronato, de cómo han tenido que enfrentar de manera solitaria, solo ellos como agrupación, la situación de la delincuencia en la comuna. Han postulado a proyectos que han sido también ayudados por la embajada coreana, que hay un grupo de coreanos ahí en el sector también, pero desde la municipalidad no han recibido ninguna ayuda, ningún plan de prevención de delitos. Ellos instalaron luminarias, instalaron cámaras de seguridad, tienen 120 cámaras en el sector, un muy buen trabajo que han hecho, pero se sienten completamente abandonados con una mala gestión, no solamente una gestión en cuanto a los recursos, sino que una gestión de abandono hacia la comuna, en donde finalmente el comunismo los tiene llenos de basura. Se quejan mucho del tema de la basura en todos los sectores de Recoleta, y es lamentable que, como tú decías, llega a un evento, a una actividad del Partido Comunista y es recibido casi con alfombra roja, luego de todo lo que hemos conocido, digamos, de estos 5 delitos que se le van a imputar al Sí, pues, y entre alcalde. tanta cosa mala aparece algo positivo, eso sí, que es que existe la esperanza de que esto cambie, y cambie en octubre. Y tenemos de cerca quien de alguna manera grafica el cambio. Así que nada, pues toda la suerte, energía, entusiasmo a las personas de Recoleta con el trabajo que está haciendo acá nuestra secretaria general, Ruth Hurtado, en una comuna que es muy relevante, porque efectivamente, como tú bien lo dices, son muchos años de vivir envueltos, digamos, en una muy mala administración, con el foco totalmente desorientado. Totalmente confundido también con lo que es una ideología política que le ha traído consecuencias muy negativas, incluso hasta en el plano económico. O sea, nos trataron de decir que, y muchos municipios por de pronto lo copiaron, de que se podía contar, digamos, con un mejor acceso a los medicamentos que para muchas personas se hacen inalcanzables por sus valores. Y bueno, y resultó que eso terminó siendo una farsa, terminó estando quebrado, destruido, con querellas en el fondo que circulan en razón de esa farmacia popular. Y ahora lo que se necesita es gente seria, gente que haga la pega, que limpie el municipio, que permita establecer parámetros de orden, que le dé un espaldarazo, y acá me encantaría en el fondo, no solo por ti, por tu futura candidatura, sino que también por todos los candidatos que estamos promoviendo desde el Partido Republicano en las distintas alcaldías y también en las gobernaciones, el adelantar un poco lo que hemos estado trabajando. Todavía no se sabe, no sé si me van a retar acá, pero el foco va a estar puesto en seguridad. O sea, el otro día escuchaba a una persona que se quedó con la lógica media antigua de que los municipios no tienen nada que hacer con el tema de seguridad porque eso depende del gobierno central. No, señor. Sí, hubo una modificación hace un poco menos de una década en donde se le dice bienvenida la eficiencia y la gestión en el plano también de seguridad pública por parte de las alcaldías y de los consejos municipales. Y así es como hoy día tienen la obligación de contar con un consejo municipal de seguridad, tienen que generar un plan, y yo lo que esperaría, y es ahí en donde va a estar la novedad por parte de las administraciones del Partido Republicano, en donde eso vaya de la mano con voluntad política, por un lado, para poner a disposición de las fuerzas policiales, de las comisarías que están en las comunas, todo lo necesario para que puedan hacer su trabajo 24/7, como se necesita desde el punto de vista de la seguridad, y también los recursos. Si bien tenemos una dotación con cierto grado de dificultad desde el punto de vista de las policías en materia de prevención del delito, se pueden reforzar si es que uno pone bien los incentivos, si es que uno utiliza de mejor manera los recursos humanos y económicos al interior de los municipios. O sea, hablaba el otro día con una persona de un municipio que me decía, mira, efectivamente las policías, carabineros de Chile tienen la tarea, digamos, de dirigir el tránsito por un tema normativo. Sí, está bien, pero en el fondo, estando un carabinero que cumple con la función y siendo
o recibiendo la colaboración por parte de funcionarios municipales que en conjunto, digamos, con el policía a cargo estén, digamos, haciendo esa gestión. Tú liberas a 3 o 4 carabineros que se van directamente, digamos, a combatir la delincuencia. Es decir, con voluntad y poniendo los incentivos, más bien las prioridades en el lugar que corresponden, se va, creo yo, marcar un antes y un después en la manera en que los municipios contribuyen a la seguridad de los vecinos. Y ahí, perdona, el mismo ejemplo que vimos en El Salvador, que pasó sobre todo por el liderazgo, por el carácter, la voluntad política y la coordinación. Porque los policías en El Salvador son los mismos que antes no tenían ninguna posibilidad de actuar. Los de la Fuerza Armada son los mismos. Las mismas personas lideradas y con una voluntad de hacer cambios generan un resultado absolutamente distinto. Por lo tanto, aquí la coordinación entre lo que puede ser la municipalidad, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad Pública o el tema prevención del delito, de que la está gobernación. ausente. O sea, si nosotros tomáramos lo que es la gobernación, lo que es el municipio, lo que es el Ministerio del Interior, la prevención del delito, y uniéramos los esfuerzos, es un círculo virtuoso, porque los recursos son limitados. Pero si yo integro y junto plataformas, por ejemplo, digitales, si yo esas 120 cámaras de patronato las integro a las cámaras municipales, las integro, ¿no es cierto?, a todos los esfuerzos que hace la policía, y dentro de la sala de control tengo un policía, tengo un inspector municipal y tengo alguien adicional que pueda, por motivos de emergencia, disponer algún otro servicio público. Bueno, ese esfuerzo colaborativo trae resultado, pero aquí no se quiere eso. Tú sabes que, perdón, quería poner un ejemplo. Ayer tuve una reunión de trabajo con nuestros candidatos que tenemos en la quinta región, particularmente en Valparaíso y en... Oye, aquí te nombran harto Arturo, senador de la quinta. No, de verdad. Bueno, pero la reunión de trabajo con Rafael González, nuestro candidato a alcalde en la comuna de Valparaíso, junto a Antonella Pequenino, que es nuestra candidata a alcaldesa en Viña del Mar. Y claro, para hablar un poco de la región en términos generales, y también nos metimos en cada una de las comunas, tratando de traspasar un poco, precisamente la reunión era para hablar de materias de seguridad y cómo lo veíamos desde la perspectiva de lo que observamos en El Salvador, qué es lo que se puede hacer a nivel local. Era esa la reunión de trabajo. Y vieras la cantidad de cosas que salieron, cómo se generaba, digamos, un círculo virtuoso cuando las autoridades se coordinan entre sí, porque la realidad de esas dos comunas son muy distintas desde el punto de vista de los vecinos, de las tareas que tienen, de las costumbres, o más bien de las actividades que desarrollan. Y claro, y son súper orgullosos cada uno de esas respectivas ciudades con su identidad. Pero desde el punto de vista de combatir la delincuencia, no se me pasa por la cabeza que alguien pudiera en el fondo no estar de acuerdo con que se puede generar un círculo virtuoso si es que tú haces un trabajo mancomunado. Son comunas totalmente vecinas que están muy conectadas, en donde el tener, digamos, una coordinación entre las policías, entre las seguridades propias, digamos, de los mismos municipios, o la colaboración que hacen con las policías, va a ser fenomenal. Y desde el punto de vista del uso de las tecnologías, yo traté de transmitir lo que más pude del aprendizaje que tuvimos en El Salvador, de cómo con una buena tecnología se puede en el fondo combatir la delincuencia de mejor forma, con sensores, con capacidad, digamos, de anticiparse, con un trabajo, digamos, de inteligencia. Eso no tiene mucho que ver con el municipio, pero lo comentamos igual. Y nada, se generó, digamos, un círculo ahí bastante positivo en cuanto a las ideas que vi se fueron generando en este caso son postulantes, digamos. El día de mañana podrían ser los alcaldes que se unen, las dos cabezas de estas dos tremendas comunas de la región de Valparaíso, para erradicar el crimen, particularmente el que tiene atemorizado a los vecinos de ambas comunas, que hoy día, la verdad, está en todos los rincones de estas dos tremendas ciudades.
José Antonio, nos preguntan harto te felicitan en realidad en el chat por ir a conocer la experiencia comparada en distintos temas. Yo sé que tienes varios viajes más agendados en esta línea de poder y con el fin de proporcionar un buen plan en materia de seguridad y en otras materias más que se van a ir abordando, porque hoy día estamos en un punto de inflexión y lo hemos conversado harto con todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, y para eso no se puede llegar a improvisar. Con eso hay que llevar con un trabajo hecho, con un trabajo muy responsable, y en eso aquí la gente la verdad es que valora eso, y nosotros también desde el partido valoramos e impulsamos esto, porque gobernar uno no puede llegar a improvisar, y en eso ahí nos puedes contar un poco más cuáles van a ser la gira, los temas que tenemos que apuntar. Obviamente son experiencias que uno va a tener que adecuar a la realidad chilena. Sí, lo primero es decir que este es un trabajo en equipo, porque cada una de estas giras, incluso las giras nacionales, porque nosotros antes de salir a ver experiencias en otros países, todos hemos recorrido Chile completo. Sí. Y hemos visto experiencias, por ejemplo, aquí en Santiago, cuando uno ve la experiencia en La Reina, el alcalde Palacio, que dio la batalla para sacar los cables que estaban ya en desuso de los postes, o que empezó a limpiar de grafitis la comuna, o que empezó a ver el tema de la seguridad por las cámaras. Bueno, eso es una experiencia. Si vamos a ver temas de educación y vemos lo que hizo, por ejemplo, Diego Vergara en Paine en su momento para elevar los estándares educacionales, cosa que todos quisieran, a la inversa de lo que trataron de hacer por ley Eizaguirre y Bachelet, por voluntad propia de los padres, es decir, yo quiero ir a un establecimiento municipal, o en San Nicolás con un liceo bicentenario, y así suma y sigue. Me tocó una vez en Villa O'Higgins ver un parque que debiera haber sido un parque nacional manejado por la CONAF, pero el alcalde Recabal lo convirtió en un parque municipal. Y tenía guías para ir, o el reciclaje de la basura que él generó en Villa O'Higgins. Son experiencias que tú puedes ir replicando. Me tocó una vez en Curacaví, una experiencia bien básica, pero las composteras. Porque el alcalde decía, bueno, yo tengo que trasladar tantas toneladas de basura todos los días. Si yo reduzco el residuo domiciliario y logro que los vecinos entiendan que esto incluso les puede ayudar a ellos para la tierra, para un invernadero o algo más, bueno, yo voy educando. Y lo mismo a nivel internacional. Por lo tanto, hemos tenido con distintas personas la posibilidad de, por ejemplo, de conocer el sistema financiero que ha sido exitoso en Estados Unidos. Hemos tenido diálogos aquí en Chile con expertos en ciertas materias, por ejemplo, en el tema urbano, de cómo el cambio de una ciudad genera virtudes en la ciudadanía. Y ahí tenemos el cambio que ocurrió en Medellín, que era una ciudad tomada por los carteles, y con ciertas modificaciones en lo urbano se facilita la vida de las personas. Y lo mismo ocurre con la visita a El Salvador, o la visita que vamos a hacer ahora a la frontera de Hungría con Serbia, para ver cómo es el tema de la detención de flujos migratorios importantes y el recibir a personas en centros transitorios de permanencia hasta que sean deportados, o lo que queremos analizar del combate al terrorismo internacional en Inglaterra. Más adelante queremos conocer la experiencia de los jueces antimafia en Italia. Nos encantaría ver otros sistemas carcelarios como el australiano. Así que si alguien se entusiasma y nos dice cómo llegar a Australia, feliz de poder conocer lo que está ocurriendo ahí. Y eso no es, como dices tú, para copiarlo, porque las realidades son distintas, sino para ampliar los horizontes. En El Salvador vimos una aplicación telefónica que era como una especie de Waze, pero donde las autoridades que correspondía veían toda la fuerza policial desplegada en el país. Con las denuncias online, con el procedimiento online, con un monitoreo en temas de redes sociales, por ejemplo, de accidentes. Entonces uno diría, oiga, en Twitter muchas veces se anticipa la noticia. Ellos decían, bueno, el primer aviso de un choque es que alguien en Twitter dice choque en la esquina de Providencia con Seminario. Bueno, eso se integra también para la seguridad ciudadana. El adelantamiento de las figuras penales. Ahí nos decía el ministro, yo no tengo por qué controlar lo que ya controlo. Yo sé que en Chile hay 700.000 armas inscritas.
Sé quiénes son, dónde están, tengo un seguimiento. Si alguien se muere, bueno, el registro civil tendrá que decir falleció esta persona. Tengo que integrar todas las bases de datos, que hoy día no existe. Hoy día se muere alguien y el registro civil no automáticamente envía el aviso: oiga, este señor se murió, usted revisa si tenía un arma inscrita. Ellos lo que dijeron es: si yo veo a alguien portando un arma ilegal, lo voy a detener, porque no voy a esperar a que mate a alguien con esa arma para detenerlo y someterlo a un proceso. Lo voy a someter a proceso porque anda con un arma hechiza, lo descubrí, y esa sanción va a ser muy alta. Ese también es anticiparse. Decían: yo no necesito saber que va a matar a alguien si anda con una pistola, con un cargador reformulado, ¿cierto?, readecuado, y con disparador automático. Yo sé que esa persona va a cometer un acto ilícito. Y ya por el solo hecho de tener esa pistola modificada, con tiro automático, no 1 a 1, sé que esa arma va a ser mal utilizada. Todo eso se puede aprender, se puede conocer, uno puede abrirse a otras experiencias positivas y, en el caso de la delincuencia, de control y éxito en el combate a la delincuencia. Oye, sí, hay hartos temas para hablar, hay harta salud en el chat de los Muermos, aquí nos saludan del sur, de Aysén, de Arica también nos están saludando, de distintas regiones del país, pero tenemos obligaciones comerciales. No, todavía no tenemos auspiciadores. No llegamos, pero algún día vamos a llegar a auspiciar esto, ¿eh? Los que quieran auspiciar, no todos los que quieran, pero podríamos tener algunos auspiciadores. No sé, podríamos tener a alguien de café, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? Café Re los días los lunes y viernes. Oye, gracias a todos por la audiencia. Tuvimos una buena discusión en el chat. Aquí dicen los republicanos de Valparaíso: Arturo, te hacemos campaña. Y además hay alguien que te manda un mensaje de parte de su señora. Yo eso no lo voy a leer para no ponerte en aprietos, pero... ¿Por qué? No, porque dice Arturo, mi señora dice que eres muy buen mozo. Pero el marido, por lo menos, el que está diciendo, así que está perfecto. Oye, gracias a todos. Gracias, José Antonio, gracias por lo que estás haciendo. Yo sé que probablemente es agotador, pero gracias por tener esa energía de seguir perfeccionando y teniendo las mejores ideas para gobernar Chile. De nuevo, yo creo que es algo que tenemos todos muy bien asentado. El desafío que tú estás asumiendo en Recoleta, parece que le estuviéramos tirando flores, pero el desafío que tú estás asumiendo en Recoleta es increíble. Es un tremendo desafío. Entonces, la elección parlamentaria y presidencial viene recién el próximo año. Este año, como decía Arturo, tenemos elecciones en octubre. Así que, si usted quiere que las cosas cambien, bueno, juéguesela. En Recoleta tenemos una tremenda candidata, Ruth Hurtado. Empecemos a seguirla en las redes sociales, ayudémonos con los retweets, hagamos el puerta a puerta virtual. Si usted tiene un familiar en Recoleta, avísele. Ruth Hurtado va a ser tu próxima alcaldesa. Ayudemos a que entre todos cambiemos el espíritu y tengamos esperanza de que se puede recuperar y convertir de nuevo, o recuperar Recoleta para como era. Si antes muchas personas iban a Recoleta, a Patronato, a La Vega, hoy día la gente le hace el quite. Sí, exactamente. Fuerza y fe. No, gracias a ustedes, gracias al partido por el apoyo y por querer también apoyar este tremendo desafío que lo hacemos, como decía José Antonio, en equipo. Arturo, palabra final. Todas las fichas puestas en el trabajo que va a hacer, y ayer le comentaba a un periodista la importancia que tiene para nosotros el dar la pelea precisamente en los lugares más difíciles. Y lo hablaba a propósito de esta reunión que tuve en Viña y Valparaíso, donde está el Frente Amplio, donde mucho daño le ha hecho. O sea, haber tenido a una persona distinta a cargo del municipio de Viña del Mar cuando ocurrieron, digamos, los incendios, quizás podría haberle cambiado el destino a muchas familias. Y bueno, ¿y qué decir Recoleta? Sí, al final del día no es casualidad que nosotros estemos batallando. No estamos compitiendo en muchas comunas. Estamos compitiendo en lugares donde tenemos las personas indicadas. Son pocas las comunas. Es como cercano, digamos, al 18% del total de las comunas que hay en Chile. Pero es porque tenemos una persona.
personas. No creemos en esto de las cuotas, el que tiene mantiene y todas esas porquerías propias de la política tan que le hacen tanto daño y que la desprestigian tanto. Nosotros, si tenemos un candidato bueno, que tiene un plan de trabajo, que puede desarrollar una buena tarea, como es el caso de Viña, de Valparaíso y de Recoleta, a propósito de estas tres, lo vamos a hacer. Y particularmente, lejos de andarnos escondiendo o que nos da susto en el fondo porque está ahí el Partido Comunista o el Frente Amplio, todo lo contrario, esos son los desafíos que queremos tomar. Así que toda la suerte del mundo, ojalá que muchas personas se sumen a los equipos de campaña. Nosotros hemos hablado bastante de nuestros candidatos, pero también hay que dar a conocer, hay que difundir las ideas que hay detrás de los candidatos republicanos. Siga a nuestros candidatos republicanos en sus redes sociales. Muchos de ellos no están en la política permanente, sino que tienen vocación de servicio, pero se desarrollaban en la vida particular, en sus profesiones, en sus actividades, y en consecuencia no tienen en redes, digamos, sociales muy desarrolladas. Aproveche de seguirlo, aproveche de pasar el dato. Sigan todos los que nos están viendo a nuestro candidato en la comuna de Los Barnechea, Pedro Lea Plaza, que también gran una persona, valor, Pedro. gran Sí. valor, está contando mucho de lo que pretende hacer por la comuna, Sí. en sus redes sociales, así que sígalos, escribe tal cual Pedro Lea Plaza, y así también podríamos ir contando en los programas futuros de personas que están de candidatos, que sería bueno seguirlos en las redes para saber y estar al tanto lo que están haciendo. Sí, gracias a todos y nos vemos el viernes en otro Café Rey. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.